Vamos con el maestro Rodolfo Herrera Charolet, que ya está en la línea. Buenos días, maestro, ¿cómo está? Gracias, un buen saludo a todos los amigos que siguen en redes sociales. Bueno, pues, en este momento, noticia nacional, los sucesos lamentables que han ocurrido en Michoacán, en Uruapan, para ser concretos. He preparado algunas líneas en torno a este fatal deceso y sobre todo al mensaje que se ha estado difundiendo, la actuación pues, del crimen organizado y sobre todo de la permeabilidad que tienen las estructuras policíacas en esa entidad, en donde 14 escoltas no fueron suficientes para salvar la vida o evitar el atentado. Estas líneas inician, pues es el atardecer del Día de Muertos en Uruapan, Michoacán. Esa ciudad que hoy huele a aguacate maduro y a muerte fresca. Las velas parpadean, ojos de fantasma, entre pliegos de papel de China y flores de cempasúchil. Es el festival de las velas, que palpita con música y risas. Familias enteras se agolpan alrededor de las ofrendas del Día de Muertos. Niños corretean entre catrinas, mujeres venden dulces de calabaza, y el aire vibra con La Llorona, esa canción que llora por los ausentes. Ese tipo de eventos que se hacen en todas partes en Día de Muertos, ese día primero, en medio de ese carnaval de la muerte, a la que le debemos una vida. Un hombre camina erguido con su hijo pequeño aferrado a su hombro. Mira, papi, la Catrina, le dice el niño, y el padre sonríe. Es Carlos Manso, alcalde de Uruapan, el hombre que ganó con el 66% de los votos como independiente, el que le escupió en la cara al narco y al gobierno cómplice. Minutos después, un sicario de escasos 18 años, un mozalbete, se le acerca, forcejea con él como un lobo, con una presa herida, y le vacía el cargador a quemarropa. El cuerpo de Manso cae boca abajo, inerte, entre las velas y los gritos, y su hijo, testigo del todo, queda huérfano en un instante. ¿Poético? No creo. No es la obscenidad pura de México en estos tiempos. El narco no espera a la oscuridad, ya está acostumbrado a matar en plena luz con público para que el terror forme parte del espectáculo macabro que monta. ¿Y el gobierno? El gobierno es el leviatán perezoso que se rasca la panza mientras los pueblos se pudren. Carlos suplicó: envía al ejército, a la marina, a la Guardia Nacional, castigue a estos hijos de Ucán, vivos o muertos. El silencio del gobierno respetuoso del Estado de Derecho también respeta a los criminales. ¿Por qué en Michoacán el derecho lo escribe el crimen organizado con balas y cosas clandestinas? Omar García Harbuch, el secretario de Seguridad, afirmó que 14 escoltas federales custodiaron a Manso, pero fallaron. Esos 14 guardianes no fueron suficientes para evitar que un mozalbete disparara hasta vaciar su cargador, ¿Sí? para luego perder él también la vida. Hoy se presume complicidad velada. Fuentes policiales susurran que Harbuch confesó a la presidenta la verdad. En Michoacán ya domina como Sinaloa o Sonora el gobierno de la impunidad, y es el problema. El gobernador Alfredo Ramírez Bedoya subió al poder en 2021 con el óleo bendito del narco, una operación masiva de votos comprados con plomo y con dólares sucios. Documentado, probado e ignorado. Manso no era un político cualquiera, era un insolente, un suicida, cuya valentía contrasta con un país de cobardes arrodillados. Llegó a cargo venciendo 4-1 al candidato del partido en el poder y más poderoso de México, de nuestros días. Desde el día 1, las amenazas llovieron: vamos por esos hijos. Le dijeron los narcos, él no se dobló, denunció, grito, en entrevistas, en videos, en las calles,
y él afirmó: prefiero convocar al pueblo a tomar las armas para que pactar con estos bastardos. Aquí los espero, hijos de la rancho de Ando, dice aquí. ¿Recuerdas esa rabia? Que es la misma con otros valientes que han escupido en la cara de sus opresores. Ahora, sus palabras son preguntas que cortan como machetes, acusaciones que dejan sangrado al poder. Manso retó al crimen, el pleito es golpe a golpe, de frente, pidió a los gobiernos superiores que cumplieran su trabajo, seguridad, queremos un Uruapan mejor, un mejor México, imploró. Pero los responsables de seguridad, en vez de actuar, lo tachó de loco, de suicida, de valiente también. Bedoya es un bufón con sotana morenista, pero se burló en su último encuentro. ¿A cuántos has abatido?, le dijo. Luego, en el funeral de Manso, el pueblo lo corrió a gritos. Se sabe, o al menos el pueblo denuncia, que la Guardia Civil del Estado, esa pandilla uniformada, extorsiona a aguacateros y a limoneros, amafiados con el narco. El asesinato de Carlos no es un asesinato aislado, es el capítulo 1000º de una novela de horror en México que se escribe con sangre. En el gobierno del Estado, que en el 2027 concluye su mandato, y ya son 10 municipios michoacanos a los 6 que comenzaron en el 2022, que el crimen organizado ha arrodillado con las balas. Contepec, Aguililla, Churubusco, Cotija, Tacámbaro, Tepalcatepec. Ayuntamientos convertidos en panteones donde el alcalde es un títere o un cadáver. Antes de Manso mataron a Bernardo Bravo, líder de Monero, padre de familia, por denunciar las mismas extorsiones. Cortas al narco por cada árbol de limón, cada hectárea de aguacate. Bravo cayó hace 15 días acribillado como un perro. ¿Coincidencia? No. Es un patrón. El narco no solo cobra impuestos, gobierna, controla precios del campo, la construcción, el transporte, impone candidatos, corrompe a los sumisos y liquida a los rebeldes. En Uruapan, una de las ciudades más violentas de México, las autoridades locales pactan o mueren. Manso eligió denunciar. No estamos hablando de pandillas, sino de cárteles. Toda la información está en la fiscalía, pues tendrían que actuar, pero no lo hacen. Y los valientes, ¿dónde están? Solos, absolutamente solos. Como las madres buscadoras que excavan fosas con las uñas, solo para encontrar huesos de sus hijos y balas de Estado. Como los periodistas que firman su sentencia de muerte con cada columna que escriben. Como los defensores de derechos humanos, líderes sociales, sacerdotes que bendicen a los vivos y entierran a los masacrados. En México, alzar la voz es pintarte una diadema en la nuca. Y bueno, es una tarea inacabada. Aquí en Puebla tenemos a uno de esos valientes, Alejandro Armenta, que enfrenta al crimen organizado con fuerza. A mí me preocupa, porque aún existe un pueblo dormido, apático, que soporta injusticias de alcaldes corruptos. Pero limpiar un estado de esas viejas mañas no es una tarea de riesgos. En Puebla no llegaron al año en el cargo los 3 funcionarios recientemente destituidos, Polidamit Pastor, la fiscal de Hierro, y el mensaje ya es claro: tolerancia cero a la complicidad y corrupción. Funcionarios mafia con extorsionadores hoy saben que la limpia es en serio y son los primeros, pero no son los últimos. Mientras los valientes se enfrentan a esas poderosas mafias, hay voceros del oportunismo que llevan agua a su molino, pero no es un momento de politizar. Al diablo con eso. Exigir resultados es una política en su forma más pura. El poder al servicio del pueblo y no al revés. Armenta lo hace. Hoy, el lector atento debe pensar en el hijo de Manso, abrazando los minutos antes de la tragedia. Ese niño con ojos de inocencia rota, que será sabiendo que su padre murió por no arrodillar. Hoy México no pide piedad ni pide justicia, sino lo hace con los colmillos. La muerte de los valientes mancha las velas que alumnan altares, como en Uruapan, en donde un asesinato ilumina un camino, en donde denunciamos carroñeras. Es resistencia, cuya batalla se ganará cuando el gobierno actúe. Mientras el pueblo se levanta en un México que grita o muere en silencio.
Gracias por lo que nos comparte, maestro. Me gustaría platicar algunas cosas con usted y debatir un poco el punto de vista. La posición que tomó la presidenta ayer, eh, al principio fue, bueno, de vamos a actuar, vamos a fortalecer Michoacán, pero la oposición sí es carroñera y la oposición está buscando el punto débil. Y el speech del pasado, la oposición ya encontró cómo todavía utilizarlo para denostar más al movimiento de la presidenta, al gobierno actual. Entonces yo creo, ahí sí creo, considero que cometió un error la presidenta en, en repetir ese speech de la guerra contra el narco de Calderón, Peña Nieto, ya ese speech, la oposición carroñera y que busca destruir, ya lo tiene bien manejado y le están contestando de una manera que ya no es positiva para el movimiento. Es peligroso lo que está haciendo la oposición ya ahora sí. Entonces, ¿usted qué opina de esto? ¿Por qué usar ese? Sabemos, todo México sabe, y la oposición lo sabe, que Calderón con la guerra contra el narco generó muchas muertes, muertes innecesarias de civiles, la gente contrataba guaruras porque era un momento muy inseguro. Habrá generaciones nuevas que no lo sepan, pero de medianos para grandes sabemos bien qué pasó con Calderón. Pero ya estar sacando eso cuando ya tiene 20 años Calderón, creo que le da todas las armas a la oposición carroñera y oportunista. ¿Usted qué opina? Bueno, una de las circunstancias que tenemos que evaluar es que esto no es reciente, son 30 años de gobiernos amafiados. En este caso no hablo de un Estado, sino de funcionarios que han desempeñado un cargo público y que han estado a merced de las complicidades. Y en esta circunstancia pues, tenemos una infiltración grave a las estructuras de poder en todos los niveles. Uno de los más recientes, los recientes limpias, fue el Poder Judicial, donde pues simplemente se capturaban a los delincuentes y eran puestos en libertad. Gracias a los amparos, violación de derechos humanos, violación del proceso, en el debido proceso. Se protege más, en este caso, la inseguridad, al corrupto, que el objeto de una paz social y sobre todo un deber. Entonces, los derechos humanos son violados en la captura de los delincuentes, pero los delincuentes violan impunemente los derechos humanos de la humanidad y del pueblo. Entonces el discurso no es ocioso, esto es una bola de nieve que se hizo enorme, agravada por gobiernos que permitieron este tipo de complicidades y que para limpiar todo el entramado político, la fauna política contaminada, pues sí cuesta trabajo. Entonces, esa parte del discurso tiene sustento en base a este tipo de antecedentes. La circunstancia que nos ocupa en este momento como gobierno es que debe de actuar. Tenemos un caso reciente, lamentable, de Lula en Brasil, en este caso la limpia de Pavela, que arrojó decenas de muertos. Bueno, es una actividad que viola los derechos humanos y pactos, pero el problema es ese, como ha ocurrido en Bukele, en Costa Rica, en El Salvador, en todas partes. Los gobiernos cuando actúan con severidad, con mano dura, desde luego pasan sobre acuerdos que benefician más a los delincuentes que al pueblo. ¿Por qué? Porque amparados con los derechos humanos, pues tienes que disparar al delincuente cuando él te dispara primero, ¿no? Y en ocasiones tiene mejores armas.
Entonces los policías se van a la cárcel y los delincuentes salen corriendo, ¿no? Y riéndose. Entonces, es un problema que como Estado, como presidenta de los Estados Unidos mexicanos, tiene que dar un discurso violento, lo tiene que dar pausado, respetar el Estado de Derecho. Eso en el discurso, ante la opinión pública, porque no puedes desatar un discurso incendiario como lo puedo hacer yo porque soy un ciudadano simple y sencillo que no tiene nada que gobernar y que mi voz puede ser escuchada o simplemente menospreciada y no pasa nada. Pero la voz de la presidenta, en el momento que dijera algo incendiario de que vamos a actuar con severidad y nos vale el gorrión los derechos humanos de los delincuentes, pues entonces va a desatar una guerra mayor o un enfrentamiento frontal que puede tener consecuencias graves en la población. Entonces tiene que haber mesura en sus palabras. Y culpar el pasado es simplemente tener en contexto a lo que se está enfrentando, y no es una excusa de su inactividad. Para esto podemos ya apreciar que los operativos de Harbush en seguridad pública nacional han sido eficientes, pero para que fueran eficientes tuvo que enfrentarse a las mafias internas y estaban en el ejército. Hay que recordar que estos enfrentamientos y este control, retomar el control por la autoridad civil a través de un secretario de Seguridad Pública no militar, pues es el que ha dado resultados. Y obviamente la información que se ha difundido en torno a que posiblemente un senador de la República de Morena estuviera mafiado en Tabasco cuando fue gobernador con las mafias, bueno, pues no es gratuito, sino es una práctica de transparencia y de enfrentamiento frontal que se tiene que sacudir, en este caso la presidenta, fantasmas del pasado y operadores que siguen articulando los hilos del poder desde diferentes áreas. Hay que recordar que la presidenta de México no puso a estos sujetos al frente de los estados ni los gobiernos. Estamos hablando de 2021 en el caso de Michoacán. Entonces, se quiere reelegir impresentable en Guerrero para suceder a su hija, y la presidenta ha sido clara y muy contundente que no va a permitir la reelección ni el asunto de que parientes hereden el poder. Pero la dirigente actual de Morena Nacional pues lleva el discurso contrario a la presidenta porque no lo puso la presidenta. Entonces, este tipo de enfrentamientos políticos de bajo nivel, llamativo de baja intensidad, aunque el nivel es muy alto, apunta a que la presidenta debe ser fortalecida en su mandato 2027, o sea, en la intermedia, con personas, con directrices, con gobernadores afines a una causa y a un objetivo. Entonces, aquí en Puebla tiene un aliado eminente, notorio, en donde no se permitirá la reelección de alcaldes, no se va a permitir que los parientes le den el poder, como un mandato de la presidenta, como una disposición de cambiar este país, aun cuando los dirigentes de Morena son un poco reticentes, ¿no? Y esto va a tener enfrentamientos, ciertamente, pleitos internos, pero que se van a tener que someter a una voluntad férrea de un gobernante comprometido con el pueblo y con las normas nacionales que emite la presidenta de México. Pero hay que tener dos realidades. El México que nos dejaron en periodos anteriores, todos, no sé, incluyendo todos, inclusive el que terminó, y el México que queremos. Entonces, yo no soy en este caso un militante activo de Morena, soy un ciudadano que se ha mantenido apartidista, entonces no tengo el apasionamiento de colores. Sí soy congruente en cuanto a sostener la fortaleza de un gobierno que se enfrenta a la mafia,
a la corrupción, a la impunidad. Y en este caso el gobernador Armenta es congruente. A mí me preocupa y me preocupa muchísimo porque pues la oposición no está manca, y no estoy hablando de los partidos que ya no son oposición ni en Puebla, no, estoy hablando de la oposición de las mafias organizadas del poder, de ese poder oculto que manipula municipios. Y vamos a tener un ejemplo claro, Luis Colotla recientemente, donde pues renunciaron aquí los policías porque no quieren ser los siguientes abatidos después de 3 masacrados. Entonces, ahí el problema es el presidente municipal, y no importa de qué partido sea, pero pues no tiene transparencia, oculta contratos, se enriquece y se ampara en un poder efímero de 3 años. Entonces, parte de la problemática es el discurso, que debe ser congruente, tranquilo, conciliador, pero la estrategia se ejecuta, no se difunde, no se propaga en la prensa. A la prensa se le deja su papel de difundir, hacer, crear, opinar, pero la estrategia se tiene que ejecutar, y es lo que se está haciendo en los hechos. Entonces, no me preocupa mucho lo que le diga la presidenta y lo que los carroñeros quieran opinar, pues que finalmente no están proponiendo un país distinto al que dejaron. Se están criticando porque están dolidos de haber perdido el poder. Entonces, la ciudadanía, el pueblo, tiene que entender que un solo hombre no puede enfrentar al crimen organizado, tiene que ser una labor conjunta, y en este caso es la denuncia. Gracias por aclararlo, sí. Así es, bueno, quería por eso analizarlo con usted. Definitivamente sí, el contexto histórico es importante, y sí, es verdad lo que dice la presidenta, es verdad, viene de ahí, viene del pasado, viene de pactos que se hicieron en gobiernos que no son y el poder que ha ganado el crimen sobre todo el país viene del pasado, es verdad, y por eso es que ella lo dice. Y por eso es que hay que tener cuidado, ¿no?, con lo que la oposición dice, lo que maneja, y bueno, también sin demeritar que, bueno, nadie tiene por qué perder la vida, haya sido el speech que haya tenido, el discurso que haya dado Carlos Manzo, pues no tiene por qué pasar lo que sucedió, y veremos. Apenas vamos en el año 1 con la presidenta Sheinbaum, entonces veremos qué viene para más adelante. Hay muchas cosas positivas también que ver, y esperemos el enfoque de la sociedad en los próximos meses. Gracias por colaborar con nosotros, maestro. ¿Algo más que quiera decir como conclusión, como Pues para sí, no dejar el tema claro, al aire? sí, claro, aterrizando todo el contexto nacional a Puebla, ustedes habrán observado que ya hay unos chalecos, personajes, son 300 activos de proximidad ciudadana. En este caso lo pueden ver en Martiniano, Zabaleta, así. Este tipo de personas que están ayudando a los cruceros ser más ágiles y que pasen los autos con mayor celeridad y sobre todo con cuidado, son del gobierno del estado, no son del alcalde Chedraui, porque no se le ocurrió que se necesitan, y brilla por su ausencia. Le gusta más el discurso que la acción. Y el gobernador Armenta no va a esperarse a cambiar al presidente cuando se le ocurra irse y dejar la ciudad desprotegida. Entonces, una de las acciones más importantes es la seguridad vial, que depende de Silvia Tanús como secretaria de Transporte. Estos agentes, que son 300 en la ciudad de Puebla,
van a ayudar precisamente a resolver algunos cuellos de botella en las calles de competencia estatal, tampoco está invadiendo esferas. Entonces esas avenidas que son de competencia estatal las está pidiendo el gobernador del estado como una orden expresa de atender a los poblanos. Y no importa que el gobierno de Chedraui sea de morenista, eso es como llegó al poder. En el desempeño público, lo que pretende el gobernador es, si no lo hace él, lo hago yo. Como las 5,000 calles que va a pavimentar y está pavimentando, laminando, con fondos propios, con empresa propia, esta es la empresa del mismo gobierno, no contrató a otras empresas y se lo dio a sus cuates, sino compró el equipamiento para hacerlo en forma más eficiente y más económica. Estamos hablando casi de un 50% de costo comparado con lo que costaba contratar a otras empresas. Ese tipo de acciones también van aparejadas con la materia de seguridad, los operativos que está desarrollando. A partir del día de hoy, posiblemente ya se haga cargo el Estado, Ciudad Pública de la seguridad de Miscolotla. Y bueno, son acciones que se tienen que hacer desde el gobierno del Estado para atender una demanda ciudadana y no esperarse que el alcalde baquetón, sea de donde sea, se le ocurra hacerlo y en lugar de estar gastando el dinero en fiestas y banquetes, pues que se ponga a trabajar, ¿verdad? Entonces, el gobierno del Estado en este caso está entrando al quite como un gran hermano y sobre todo como lo que es un gobierno para todos. Y bueno, es parte de lo que van a observar los problemas, que no se vayan con la cinta. El caso del gobierno del Estado lo está haciendo en apoyo a las acciones que se necesitan hacer en seguridad pública. Gracias, gracias, maestro. Estaremos en contacto con usted a través de redes. ¿Tiene alguna red que nos quiera compartir? Claro que sí, en Pastor Radio Espiral Comunicaciones, los días más de lo regular, estoy con ustedes. Tengo un sitio que es prensa.info. De ese sitio se dirigen a todas mis redes, sitios de interés y de opinión. Gracias, un abrazo, excelente día. Gracias, muy amable.